Nuestra primera conferencia va a ser por el doctor Calixto Duarte, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Su especialidad de medicina interna la realizó en el Hospital Santo Tomás. Es subespecialista en gastroenterología y endoscopía digestiva, que fue realizada en el Hospital Universitario Virgen Macarena en Sevilla, España. Es miembro actual del Sistema Nacional de Investigación, miembro activo de la Asociación Panameña de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. Actualmente labora en el Hospital San Miguel Arcángel, Hospital Paitilla y de Panamá Clinic. Con ustedes el doctor Calixto Duarte y la charla Síndrome de intestino irritable en el estado post-COVID. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí en esta mañana. Para mí es de muy grato placer volver a la presencialidad y como bien ha dicho el doctor Tullón, el doctor José Dondis, esto es para ustedes. Esperemos que los conceptos sean lo más prácticos posible y que ya a partir del día de mañana ya lo habituemos a nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Me corresponde el tema de síndrome de intestino irritable post-COVID. Para esto vamos a iniciar con un caso viñeta. La típica paciente que nos acude a la consulta, Karen, tiene 26 años, tiene antecedentes de fibromialgia y cursa con un cuadro clínico de 1 año de evolución, de 2 o 3 episodios de diarrea a la semana, acompañado de dolor abdominal y que precisamente el antecedente importante es que empeoró tras la infección por COVID. Hasta este punto, esta paciente nos vamos a preguntar y esperemos que desarrollemos a lo largo de la charla. ¿Se trata realmente de una paciente con colon irritable? Si de ser así, el siguiente paso sería referirlo al gastroenterólogo para realizar una endoscopía y colonoscopía. Y ya por último, ¿cuál es realmente el tratamiento óptimo para esta paciente? Pues vamos a definir en qué consiste el síndrome de intestino irritable. Es una afectación crónica, es decir, no ocurre desde hace una semana, 2 semanas, tiene meses de evolución, con episodios recurrentes, con un comportamiento intermitente y que además se asocia a alteraciones en el hábito intestinal, el típico paciente que puede tener cuadros de estreñimiento que una semana entonces cursen con diarrea. Muy importante la interacción intestino-cerebro, pues voy a estar tocando este tema, este concepto a lo largo de toda la charla. Es una interacción que tiene un fenómeno o tiene una explicación fisiopatológica. La paciente realmente no se inventa los síntomas, la paciente no decide sentirse mal. Realmente hay una explicación fisiopatológica para estos síntomas. Y estas alteraciones o esta sintomatología siempre pues debe estar en el contexto de ausencia de enfermedades orgánicas. Muy importante que tiene un impacto en la vida del paciente, deteriora la calidad de vida. Estas pacientes, tanto hombres como mujeres, pueden tener una depresión e ideación suicida, reduce evidentemente la producción laboral. Muy típico de la paciente que nos acude a la consulta, doctor, en mis 8 horas de labor diaria tengo 3 horas que voy al baño con diarrea, con lo cual pues afecta su producción laboral. Aumenta el acceso a atención médica, es la paciente que acude en múltiples ocasiones al cuarto de urgencia, a la atención primaria, realiza múltiples pruebas complementarias, tomografías, resonancias, estudios especializados, etc. Y conlleva no solo un desgaste para el médico, sino también para el sistema de salud. De tal manera, ya para resumir un poco, ¿cómo realmente diagnosticamos el colon irritable? Pues existe un consenso de expertos y para estos han desarrollado los criterios llamados criterios de Roma. Actualmente el que se maneja es el Roma 4 y se define como aquel dolor abdominal recurrente, al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, asociado a 2 o más de los siguientes síntomas. Relacionado con la defecación, es decir, la paciente que tiene dolor abdominal con la defecación, que se asocia a un aumento de la frecuencia de las deposiciones, que se asocia a un cambio en la apariencia, y para esto tomamos en cuenta la escala de Bristol, ¿no? La típica escala de Bristol, que el tipo 1 es las heces caprinas circulares, el tipo 7 es las heces líquidas. Y para esto debe cumplir el criterio de que en los últimos 3 meses debe tener este inicio de síntomas en al menos 6 meses antes del diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Cronicidad. El paciente no presenta este cuadro de hace una semana, 2 semanas, sino seguramente de 6 meses o más tiempo de evolución. Y esto tiene una explicación fisiopatológica. A esto iba. Existe una hipersensibilidad y una disfunción motora. Hay una afectación del eje de la barrera intestinal, microinflamación, sensibilización. Vemos cómo las paredes de los enterocitos se afectan las uniones, los tight junctions. Por ahí entran una serie de alergenos, toxinas, medicamentos
que a su vez se traduce al que el paciente se sienta, tenga síntomas, tenga un déficit de nutrientes, tenga mayor inflamación. Se ha visto casos que pueden desarrollar inclusive autoinmunidad y, por último, alergia e intolerancias alimentarias. Pero en el contexto que nos atañe, con la infección por COVID-19, existe una activación inmunitaria prolongada hacia antígenos no patógenos que reaccionan de forma cruzada. De ahí por qué los pacientes con COVID-19 posterior pueden desarrollar un síndrome de intestino irritable. Y esta es una interacción. Realmente la fisiopatología actual no se comprende del todo, pero se considera pues un trastorno, como ven, multifactorial. Existen factores en la dieta, sobre todo los alimentos procesados, una predisposición genética, existen teorías del método de parto. Pacientes con parto vaginal tienen un cambio en la microbiota a diferencia de aquellos pacientes que tienen un parto por cesárea. Factores ambientales, pacientes que viajan mucho, están expuestos a una serie de alergenos que a su vez cambian su flora gastrointestinal, su microbiota, producen disbiosis, y eso sumado al síndrome, la infección por COVID, los medicamentos que le damos por COVID, definitivamente alteramos la flora gastrointestinal. Y esto conlleva un ciclo vicioso, como ven a la derecha, la paciente empieza a consumir más alimentos, esa ansiedad por comer, el comfort food que se vio mucho durante el 2020, pacientes subieron mucho de peso, deterioro cognitivo, se asocia a estrés, la interacción social y el miedo. Nuevamente, no olvidemos el eje microbiota intestino-cerebro. Se produce una serie de señales nerviosas, como vemos en la imagen, una serie de moléculas proinflamatorias, mediadores inmunitarios, metabolitos de triptofano, factor de necrosis tumoral, es decir, una serie de moléculas proinflamatorias que a su vez van a producir un daño del enterocito. Son daños irreversibles del enterocito. Como ven, el virus del COVID concretamente afecta a los enterocitos y va a producir una apoptosis. Y conlleva además una disbiosis. Hay un incremento de abundancia de estreptococos, Bellionella, actinomyces, que son bacterias perjudiciales, patológicas, que dan síntomas, y baja la concentración de aquellas bacterias beneficiosas o comensales simbiontes beneficiosos, o sea que altera la flora gastrointestinal, la infección por COVID. Sin embargo, se habla también del otro eje, el eje intestino-pulmón, que se ha visto que los pacientes con disbiosis, inflamación intestinal, aumento de la permeabilidad intestinal, tienen un peor pronóstico a nivel pulmonar, con lo cual es algo integral, no se circunscribe solamente al intestino, sino también puede tener impacto en la función pulmonar. También se ha visto, ya como último concepto, es que el virus del COVID se puede adherir a la enzima convertidora angiotensina 2, y de esta manera que esta enzima está presente en el colon, intestino delgado, vías biliares y páncreas, y no solamente, como vimos anteriormente, produce apoptosis, sino que se adhiere a esta enzima. ¿Y qué hace realmente esta enzima? Bueno, recordemos que el angiotensinógeno, por medio de la renina, va a la angiotensina 2 cambia la angiotensina 2 por esta enzima, y esta enzima pues tiene unos efectos antiinflamatorios. Lo que produce el COVID produce un downregulation, produce una regulación hacia abajo de la actividad antiinflamatoria. Por eso es que los pacientes con COVID pierden esa capacidad antiinflamatoria, van a tener vasoconstricción, van a tener proliferación celular, proinflamación, prooxidación, etcétera, etcétera. De tal manera que, para resumir, el paciente con colon irritable post-COVID no solamente tiene una infección directa del virus a nivel de los enterocitos a través del receptor de la enzima convertidora angiotensina y de la apoptosis de los enterocitos, sino también que el tratamiento del mismo COVID, ya sea hidroxicloroquina, antibióticos, corticoides, y por último el estrés fisiológico, todo esto conlleva a una disbiosis, mayor inflamación intestinal, aumento de la permeabilidad intestinal, hipersensibilidad visceral, y todo esto afecta al eje y por último llega al síndrome de intestino irritable post-COVID. El estrés psicológico, pues una pincelada, afecta el eje hipotálamo, glándula pituitaria y corteza adrenal. Y finalmente produce mayor cortisol, mayor adrenalina, mayor noradrenalina, y el paciente aumenta estas hormonas de estrés. Entonces es un ciclo vicioso que se perpetúa en el paciente post-COVID, ¿no? Se ha visto que hasta una mitad de los pacientes experimentan alteración psicológica cuando están bajo la infección aguda, pero también
el pánico, el miedo durante el entorno de aislamiento, más que todo en el año 2020 con el encierro, tuvieron repercusiones importantes. Y a largo plazo se ha visto que estos pacientes padecen más de ansiedad, depresión, estrés postraumático, insomnio e irritabilidad, con lo cual debemos pues diagnosticar a estos pacientes de forma oportuna. Y para esto les traigo este estudio descriptivo. Este fue publicado en Europa, cuyo objetivo fue analizar las consecuencias del confinamiento y el estrés en pacientes con versus sin síndrome de intestino irritable. Fue una muestra de 304 pacientes, 232 con colon irritable y 72 sin colon irritable. Y lo que se vio fue que hubo un resultado significativo en el deterioro de la calidad de vida de los pacientes que efectivamente tenían colon irritable, ¿no? Se cae su peso, es razonable, sin embargo, pues lo tenemos ya documentado. Y aquellas variables como el teletrabajo, el confinamiento solitario, los bajos recursos del hogar fueron variables que se asociaron a unas puntuaciones mayores de depresión. Por último, este fue un estudio pues, con más número de pacientes, 5.157, fue hecho en Japón. Su objetivo fue investigar el impacto de la pandemia en los síntomas gastrointestinales y psicológicos de pacientes con dispepsia funcional y colon irritable. Y aquí el resultado fue muy importante, ya que cuando hubo una superposición de ambos espectros, colon irritable con dispepsia funcional, es decir, trastornos funcionales, estos pacientes evidentemente presentaron peores puntuaciones. Y aquellas variables, fíjense, como la comorbilidad de enfermedad psicológica, es decir, el paciente ya tenía un antecedente previo de ansiedad, depresión, pacientes en teletrabajo, y los niños que hacían la escuela de forma virtual fueron los que se asociaron significativamente a un deterioro de los síntomas. De tal manera, ya para entrar en materia clínica, las manifestaciones del COVID, como hemos visto, son inespecíficas. Diarrea, náuseas, vómitos. Realmente allí donde nos debe encender el alerta es que tenga antecedentes de infección previa por COVID. Y esto puede inclusive surgir en ausencia de enfermedad respiratoria, ¿no? Hemos tenido pacientes con dolor abdominal, con reflujo, en ausencia de síntomas respiratorios que se han diagnosticado con infección por COVID. ¿Realmente una coincidencia o no? Pues habría que ver, pero realmente es lo que vimos durante el 2020-2021. Además, se han descrito lesiones hepáticas, patrón colestásico, hepatocelular y mixto, y por último, pancreatitis. Y lo pongo así, ya que sí es cierto que se ha visto aumento de amilasa y lipasa en los pacientes con COVID, pero realmente no se ha determinado una causa directa de la infección con la pancreatitis. Y recordemos que estos pacientes, sobre todo COVID graves, son hospitalizados, una serie de medicamentos, hay muchos medicamentos que también pueden producir pancreatitis. O sea que no solamente debemos achacarle al COVID, sino también al entorno del tratamiento que está recibiendo. De tal manera, volviendo a nuestra paciente viñeta, Karen, ¿cuándo sospechamos que es un trastorno funcional versus un trastorno que no sea funcional? Pues la presencia no de signos de alarma. Una paciente menor de 50 años sin signos de alarma, que tiene además otros trastornos funcionales, tiene estreñimiento, está con diarrea, tiene dispepsia funcional, tiene un patrón de oposición variable y además tiene antecedentes de estrés, seguramente un 85% esta paciente tiene colon irritable. Y si me dice que le dio COVID, seguramente es un colon irritable post-COVID. Debemos tener en cuenta los signos de alarma: masa palpable, fiebre, anemia, leucocitosis, paciente mayor de 50 años. Puede ser colon irritable post-COVID, pero nos debe alertar que puede ser otra entidad y no infraestimar el cuadro clínico del paciente. De tal manera que estos antecedentes, fibromialgia, 1 año de evolución, 2 o 3 episodios de diarrea y dolor abdominal, el paciente claramente tiene, según los criterios de Roma 4, síndrome de intestino irritable. ¿Cuál es el siguiente paso de esta paciente que nos llega a la consulta? Pues para esto vamos a contestarlo de acuerdo a la revista insignia del Colegio Americano de Gastroenterología. Pues todos los pacientes con colon irritable se le debe realizar pruebas serológicas para enfermedad celíaca. Bueno, aquí habría que habituar a nuestro medio, pero se ha visto que hay una alta prevalencia de enfermedad celíaca en pacientes con colon irritable. Y para los colegas, la endoscopía debe ser 6 biopsias duodenales. Y muy importante, y sobre todo en la atención primaria, este paciente, aparte de sonograma química, calprotectina fecal. Muy a la mano, asequible, y que se debe solicitar en pacientes sin signos de alarma con sospecha de colon irritable de predominio diarrea, porque me permite detectar si el paciente pueda tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Se ha visto que la prevalencia de enfermedad inflamatoria es hasta 5 veces mayor en un paciente con colon irritable de predominio diarrea durante 5 años. Y que esta prueba, que es asequible,
fácil, es una muestra de heces, tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, si sale menos de 50, es casi nula la probabilidad de que este paciente tenga algún dato de colitis, organicidad, enfermedad inflamatoria, y podemos ir llenando nuestros ítems de que efectivamente se trata de un colon irritable. No recomendamos la colonoscopia de rutina en pacientes con colon irritable, sobre todo menores de 45 años, recordemos los signos de alarma, ya que hay un bajo valor predictivo positivo en pacientes menores de 45 años. Y por último, las pruebas de alergias alimentarias y sensibilidad realmente no se deben enviar a todos los pacientes, no se encuentra estandarizado si medir la IgG o IgE de aquellas alergias alimentarias. Tiene una baja especificidad y la prevalencia de estas alergias en adultos es baja, con lo cual los consensos pues, no lo recomiendan de rutina, una baja recomendación. De tal manera que, volviendo a Karen, ¿cuál de las cuatro pensarían que son un escenario de organicidad? Es decir, que realmente la paciente tenga una enfermedad, tenga una inflamación que podamos medir, pues la presencia de fibromialgia, que tenga una situación estresante, una diarrea alternada con estreñimiento, no, leucocitosis. Esta paciente, si tiene leucocitosis, evidentemente no pensar en colon irritable e ir buscando otro tipo de etiología. Y aquí ya lo hablamos, ¿qué prueba le pedirías? Pues evidentemente hemograma, bioquímica, perfil celíaco, y lo pongo entre comillas, ¿no? Por las que le acabo de decir. Siempre que pedimos perfil celíaco, pedir el nivel de la inmunoglobulina A, porque uno puede tener déficit de IgA y tener falsos negativos de las pruebas de celiaquía, como son la antitransglutaminasa, IgG e IgA. Y por supuesto, ya lo vimos, la calprotectina fecal, muy asequible, lo voy a estar repitiendo, y que me permite discernir entre organicidad y no, un alto valor predictivo negativo. La dieta FODMAPs, muy importante manejar estos pacientes en conjunto con nutrición. No olvidemos, la dieta FODMAPs, como bien sabemos, las siglas obedecen a dieta fermentable, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Esas son las siglas que significan FODMAPs, que es una serie de moléculas que están en ciertos nutrientes que van a producir una mayor secreción de agua y mayor fermentación en el colon. Produce ácido graso de cadenas cortas y sobre todo gas. El paciente con colon irritable va a tener más distensión, más diarrea, por ende se debe hacer una dieta de exclusión que disminuya los contenidos de FODMAPs de su dieta. Eso está estandarizado, es un consenso y realmente durante el día a día en la práctica consumimos muchos alimentos que tienen FODMAPs. Sugerimos la fibra soluble, evidentemente 25-35 gramos de ingesta total de fibra por día y debe ser, como vemos, psyllium, avena, cebada y frijoles por encima de la fibra insoluble, que es salvado de trigo, cereales integrales y algunos verduras, ¿no? Muy frecuente en la paciente con colon irritable, pero doctor, yo desayuno todos los días cereales integrales. Pues como hemos visto, puede ocasionar distensión, con lo cual lo que se recomienda es fibra soluble de 25 a 35 gramos al día. Y ya por último, alguna medicación con respecto al colon irritable de estreñimiento. El inaclotide aumenta la guanilato ciclasa y aumenta el peritaltismo y por ende mejora el estreñimiento. Y a nuestro alcance, en atención primaria, podemos inclusive iniciar la amitriptilina para pacientes con colon irritable para evaluar los síntomas de forma global, ya que mejoran el dolor visceral y central y sobre todo se ha visto que debido a sus efectos anticolinérgicos a dosis altas, también pueden retardar el tránsito gastrointestinal y de esta manera mejorar al paciente la diarrea de colon irritable de predominio de diarrea. De tal manera que, ¿cuál es el mejor tratamiento de nuestra paciente Karen? Técnicas de relajación, rifaximina, antibiótico, fibra soluble, dieta FODMAPs, espamolíticos o todas las anteriores. Pues evidentemente todas las anteriores. Pues no olvidemos etiquetar a estos pacientes, es muy importante. Yo siempre digo que el colon irritable es como el patito feo, definitivamente, ¿no? Hay que empatizar con estos pacientes, muy pero muy importante, y no infraestimar sus síntomas. Tratar de empatizar, entender por qué este paciente tiene los síntomas, no caer en la serie de pedir pruebas y pruebas innecesarias y sobre todo estar allí, ¿no? Acompañarlo, no solo a nivel psicológico, a nivel nutricional, sino también acompañarlo también como médicos, ¿no? Como rapport, como médicos que somos. Ya para concluir, es un trastorno frecuente que impacta la calidad de vida. La fisiopatología radica en el receptor, como les mencioné, de la enzima convertidora angiotensina 2.
multifactorial, el colon irritable post-COVID, estrés, activación del eje hipotálamo, glándula pituitaria, médula adrenal, antibióticos, corticoides e infección directa del COVID. Y para el diagnóstico, recordemos, criterio PROMA 4, antecedentes de infección reciente por COVID, solicitar siempre perfil básico, PCR, calprotectina fecal, ante signos de alarma, referir al gastroenterólogo para diagnosticar una enfermedad intestinal, por ejemplo. Tratamiento del síndrome intestinal post-COVID es similar al del colon irritable, dietaformas, amitriptilina, epamolítico, probiótico, fibra, linaglutide, prucalopride en casos de colon irritable de predominio estreñimiento, ¿no? Con esto, pues el mensaje quiero que se lleven es el diagnóstico de un paciente de colon irritable, más ahora en la época de COVID, que pues ha aumentado la prevalencia, se han desencadenado los cuadros de estrés y ansiedad post-COVID, por ende también el síndrome de intestino irritable.